Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica. La Escuela de Capacitación Bíblica en Real del Sol les hace una atenta y cordial invitación a estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo, hermanos, nuevamente estar aquí para seguir estudiando de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. En lo particular, vamos a continuar con nuestra clase de la carta a los Efesios, a lo cual les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, que estamos aquí hoy reunidos, pero también a todos aquellos a quienes nos miran por Facebook, por YouTube, nuestros hermanos, amigos, personas que estarán mirando esta predicación o estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Vamos a tener el estudio, hermanos, con la continuidad que hemos llevado, Efesios capítulo 4. Vamos a darle lectura, hermanos, por favor, del versículo 7 al versículo 16. Quiero que ponga mucha atención, hermanos. Yo le voy a dar lectura para que usted me siga con la lectura, pero quiero que ponga la debida atención a todo lo que vamos a leer. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 7 al 16. Palabra de nuestro Dios, hermanos, dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es palabra de nuestro Dios, hermanos. Bien, hoy vamos a hablar, hermanos, específicamente de los versículos del 7 y si alcanzamos del 7 al 13, hermanos. La semana pasada hablamos acerca, hermanos, de esta aplicación básica para el cristiano y la vida en la que nosotros tenemos que ser o tener como cristianos. Ser humildes, ser mansos, soportarnos, hermanos, ser pacientes los unos a los otros. Bien, pues seguimos viendo, hermanos, en cierta manera, la práctica diaria que tenía la iglesia de Cristo, hermanos, o que el apóstol Pablo animaba a la iglesia de Cristo, ¿en dónde? En Éfeso. Les animaba, hermanos, a que se condujesen bajo, ¿qué? Bajo la carrera, la vocación a la cual ellos habían sido llamados. Pero qué bonito es, hermanos, oír de doctrina, oír acerca de lo que dice el versículo 4, que somos un mismo cuerpo, un solo cuerpo, es así, y un solo espíritu. Qué bonito es oír, hermanos, que nosotros fuimos llamados por medio de la esperanza a la cual... Por eso estamos aquí, hermanos, ¿verdad? La esperanza de la vida eterna. Y qué bonito es oír, hermanos, que hemos sido llamados a esta vocación, a esta carrera. Verso 5 dice que tenemos un solo Señor. Y tenemos una fe. Y tenemos un bautismo. Ese bautismo al que nosotros hemos venido, hermanos, a sumergirnos en agua, para que ahora el Señor, nuestro Dios, más bien, vea la sangre de su Hijo Jesucristo, hermanos, limpiando nuestros pecados. Y concluimos con el versículo 7. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, no cambia radicalmente de tema, jamás.
sino que ahora, hermanos, voy a darles a ustedes el bosquejo que hemos continuado. He traído también esta Biblia porque nos da algo para entender, hermanos, razonar mejor lo que tenemos en mente para estudiar el día de hoy. Bueno, vamos a seguir nuestro bosquejo, hermanos. Como número 3, para aquellos que están apuntando la clase, hermanos, este es el número 3 del bosquejo que estamos llevando. Aquí nosotros podemos anotar, hermanos, podemos ver del versículo 7 hasta el versículo 16. Por eso dimos lectura. Los dones de Cristo. Según lo que acabamos de dar lectura, hermanos, los dones de Cristo que da a la iglesia. Aquí vemos el capítulo 4, versículos 7 al 16, hermano. Ese es el punto número 3. Y como subinciso, hoy espero alcanzar hasta el versículo 13, pero y si no, pues solamente llegamos al versículo 10. Podemos decir lo siguiente, hermanos. Este es un bosquejo que hemos estado dando poco a poco. Si usted no lo ha notado, bueno, pues ni modo, se va a perder del beneficio, hermanos, de tener este material. El Cristo triunfante obsequia dones. Esto es del versículo 7 al versículo 10, hermanos, del capítulo 4. El Cristo triunfante, hermanos, obsequia dones. Parece ser que la palabra obsequio y dones es algo parecido, pero no es lo mismo. Vamos a nosotros a estudiar lo que dice el versículo 7 y le voy a dar lectura, hermanos, a lo que dice la palabra de Dios en esta versión, la palabra de Dios para todos. Ponga atención, hermanos, vea su versión que tiene usted, la Reina Valera del 60. Y juntos vamos a darle lectura, hermanos, a lo que está aquí en esta versión. Nos abre un poco más el panorama. Dice la Escritura aquí en esta versión, capítulo 4, versículo 7. Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Reina Valera dice, hermanos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjese bien lo que dice primeramente. Pero a cada, dice ahí, hermanos, a cada uno. Otra vez, estamos hablando de una sola parte. Pero en ese cada uno, hermanos, quiero preguntarles a ustedes, recuerden que esto es para estudiar, para participar. Cada uno, ¿quiénes son esos cada uno? ¿El vecino? ¿El primo? ¿Quién es ese cada uno? Miembros de la iglesia, nosotros. ¿Estos son? Creyentes. Esta no es una exhortación, no es una carta, hermanos, dirigida para personas que no son del cuerpo de Cristo. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque todos y cada uno de nosotros, quienes hemos venido a ser parte de la iglesia del Señor, tenemos, hermanos, una función. No podemos decir, hermanos, a la cual en ocasiones caemos de preguntarnos, ¿y yo qué voy a hacer en la iglesia? La Escritura dice, por lo cual, ahí está escrito, hermanos, pero a cada uno de nosotros fue dada, fue otorgada, fue entregada. ¿Qué? ¿Qué nos fue dada, hermanos, primero? Ahí dice, la gracia. Muy bien. ¿Qué es la gracia? El regalo. La gracia, hermanos, es un don o facción o acción que no merecemos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no merezco yo lo que Cristo me ofrece? ¿Por qué? ¿Por qué la gracia fue dada a usted si nosotros no merecemos nada? ¿Por qué? Porque somos imperfectos.
Porque simple y sencillamente, hermanos, nosotros fuimos culpables de la muerte de Cristo. Nosotros somos culpables por lo que está sucediendo en la actualidad, hermano. La maldad del hombre se ha multiplicado tanto que dice la Escritura, hermanos, que el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Usted y yo somos culpables, hermanos. Usted y yo estuvimos presentes cuando, ¿cómo que estuvimos presentes? Sí, cuando se gritaba, crucifícale, crucifícale, hermano. Claro, hoy somos justificados delante de la presencia del Señor. Pero dice ahí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Luego, ¿qué más dice, hermanos? Conforme a la medida del don de Cristo. Esto dice la Escritura. Nosotros, cada uno de nosotros los cristianos, quienes hemos sido bautizados, hermanos, según Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, hemos recibido la gracia, ese don, hermanos, esa acción a la cual usted y yo no merecemos. Pero luego dice, conforme a la ¿qué? La medida. ¿Qué es una medida? Aquellos que saben de pasteles, ¿qué es una medida? ¿Nada? ¿Sabes qué? Le pones una medida de leche, le pones una cantidad, es una porción del, aquí está lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo nos ha otorgado la gracia, algo que no merecemos. Según, hermanos, la porción, fíjese bien, le voy a volver a dar lectura a lo que dice esta versión. Fíjese bien, porque esta versión tiene un lenguaje más simple, hermanos. Cristo, fíjese bien, Cristo en su generosidad, ¿qué dice? Nos dio medida, un don a cada uno. ¿Entendió lo que le acabo de dar lectura, hermanos? ¿No? Cristo nos ha dado, hermanos, lo que a Él le place en porción. Nos ha dado la gracia, pero nos ha dado una porción, hermanos, ¿de qué? Ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué es el don? No, pues don Juan. El regalo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es el don? Es donde se nos facilitan las cosas, es por decir. Se nos facilitan las cosas. Fácilmente puedo predicar, fácilmente puedo barrer, fácilmente puedo hablar. Eso es un don. Ok. Siempre la palabra don la ponemos como regalo o presente, que viene a ser lo mismo. Bueno, pero ciertamente, hermanos, cuando usted va a regalar algo, tiene que regalar algo en específico o no. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, yo mañana le voy a regalar a alguien una camisa. Le va a regalar una camisa, le va a regalar unos zapatos. Aquí tenemos que indagar cuál es la porción que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo de una manera gratuita, de una manera a la cual usted y yo no somos merecedores, pero que el Cristo nos ha dado una medida, una porción, lo que a Él le ha placido darnos en forma de don. ¿Cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese, hermanos, presente que Dios nos ha otorgado? ¿Cuál? Perdón de pecados, la vida eterna. Lea ahí, hermanos, Hechos 2:38, hermanos, por favor, y ahí va a encontrar el don de Dios. El don que Dios nos ha entregado a nosotros. Lectura, hermanos, por favor. Hechos 2:38. Dice Pedro, ¿sí, verdad? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya se dio cuenta cuál es el don? El Espíritu Santo. Ese don, hermanos, es el Espíritu Santo. ¿Por qué nos da miedo decir que el don es el Espíritu Santo, hermanos? Le voy a decir por qué.
Porque al decir que usted y yo tenemos el Espíritu Santo y no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué dice Santiago? Hacemos a Dios mentiroso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, debo preguntar, ¿usted tiene el Espíritu de Dios, sí o no? Sí. Ok. Entonces, según lo que está escrito, el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, hermanos, nos ha otorgado una función a cada uno de nosotros. ¿Cuál es su función? Dijo un hermano, pues sabe, hermano. Pero que dice el Evangelio de Juan, vino a recordar. Vino a recordar, pero ¿cuál es la función de usted, hermano? De usted. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Ok? ¿Cuál es la función de cada uno de nosotros? Usted la sabe. Predicar. Solamente será eso. Mire que porque en el versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo, no me voy a ir allá porque todavía faltan otros versículos. El apóstol Pablo primordialmente dice, él mismo constituyó, ¿qué? A unos apóstoles. Ser apóstoles, ¿eso, hermanos? ¿Un don? Sí, porque ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Luego dice profetas. La palabra profeta, hermanos, es aquel que pregona, que habla por Dios. Entonces, ¿será un don hablar de Dios a las personas? Luego después dice, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No nos habla de otra cosa más que de esto, hermanos. ¿Para qué? Para que la iglesia, hermanos, en unidad, ¿qué? Se perfeccione. Lo dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es la edificación? La construcción, hermanos. Para que nosotros crezcamos en lo espiritual. ¿Ok? Entonces, vuelvo al versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada, fue otorgada, hermanos, esto que no merecemos. ¿Qué? Conforme a la medida, conforme a lo que Cristo, hermanos, nos dio. ¿Sabe que si hablamos de talentos, hermanos, el Señor Jesucristo sabe qué capacidad tienes tú para ofrecerle al Señor? ¿Qué sabemos hacer, hermanos? ¿Qué sabemos hacer? Dígame algo que sabe hacer usted. Nada. Yo pienso que sabemos hacer muchas cosas. Sé sobar, sé coser, sé manejar, sé cocinar. ¿Será algo que podemos utilizar, hermanos, para la obra del ministerio? ¿Será algo que podemos utilizar para el crecimiento de la iglesia, hermano? Todo eso lo puede utilizar usted. ¿Se acuerdan de la campaña médica? Los doctores que vinieron, aquella persona que vino a checar los ojos. Él estudió, hermanos, para eso. ¿Al caso se le pagó algo por haber venido? No. Él entregó, hermanos, ¿qué? Su tiempo, pero más que su tiempo, entregó, hermanos, esa facilidad que tiene. Porque no, usted puede entrar a estudiar facultad de medicina, pero si usted no da el kilo y no le gusta, hermanos, no va a poder ser médico. Usted necesita saber, hermanos, que tiene la facilidad para poder desempeñar esa labor. Ahora, le pregunto, ¿usted tiene la labor de predicar el Evangelio? El silencio lo dice todo, hermanos. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, no solamente dice las cosas al aire, como usted y yo tenemos que decírselas al mundo entero, hermanos. Usted y yo no podemos hablar las cosas sin tener argumentos a nuestro favor. El apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia en Éfeso, miren, así como tenemos un Dios, un Padre, un Señor, tenemos un bautismo, tenemos una esperanza, así como ustedes necesitan tener humildad, mansedumbre, soportarse los unos a los otros con paciencia, necesitan ver que esto es lo primordial, hermanos, que miremos que todos los miembros tienen, hermanos, una responsabilidad. A continuación, el apóstol Pablo, hermanos, va a dar argumentación bíblica. No está hablando al aire.
La iglesia en Éfeso era igual que nosotros, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo que era igual que nosotros? La responsabilidad la tienen unos cuantos. Allá que se dediquen los que les sobra tiempo a predicar el evangelio. ¿Ha oído usted esas palabras? Lamentablemente, hermanos, es triste. Ya que se dedique el hermano Nico, pues él para qué se quiere meter en esto, a él le gusta. A él le gusta. Entonces, usted no tiene este don, fíjese bien, este don. Si nosotros, hermanos, no hacemos nada por la obra, quiere decir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no obra en ti, no obra en mí. Porque ¿para qué nos ayuda el Espíritu Santo? Número uno. Ahora sí, lo que decía el hermano hace ratito. Número uno, ¿para qué? ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Dice el apóstol, dice el Señor Jesucristo, que el Consolador se quedaría, hermanos, principalmente a los apóstoles. ¿Para qué? Para recordarles todo lo que en 3 años y medio, Él les había enseñado. A nosotros, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? Para enseñar, para redarguir, para corregir. El Espíritu de Dios, hermanos, en nosotros, ¿qué es? El Consolador. Pero no solo nos consuela, nos enseña y redarguye. Oye, tú sabes hacer esto, ¿por qué no lo haces? Oye, ¿sabes que tu deber es evangelizar, predicar, hablar de Cristo? Pero cuando nosotros somos renuentes, hermanos, entonces dice Pablo que estamos contristando al Espíritu. Estamos luchando contra Él, hermanos, poniendo a nuestro favor nuestros deseos, nuestros deleites, nuestras posesiones, hermanos, nuestras cosas. Hermano, allá predíquele usted, yo no. Es más, yo le doy para la gasolina y usted vaya a predicar. No, hermanos, no es así. El Espíritu de Dios fue dado a usted y a mí por igual, a la misma medida. ¿O acaso yo tengo más espíritu que usted? ¿O usted tiene más espíritu que yo? No, fue dado, hermanos, según la porción. Fíjese bien, el Espíritu fue dado igual, pero las formas de trabajar en nosotros, que después más adelante se hablan como talentos. Sí, hermanos. Hermano, hay que desarrollar el Espíritu Santo que vaya creciendo en el ¿Y cómo lo va a desarrollar? ¿Aquí sentadito? trabajando. Aquí es un cuartel militar, hermanos. Somos soldados de Cristo, amén. Amén. Somos soldados de Cristo y aquí venimos, hermanos, a recibir la teoría, pero la práctica es allá afuera, hermanos. El apóstol Pablo ahora dice a la iglesia, porque la iglesia decía, espera, como siempre, ¿verdad? Queremos argumentos, no queremos palabras, queremos que nos digan la realidad. Bueno, el apóstol Pablo le cita las Sagradas Escrituras, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a quienes, a los hombres. Salmos capítulo 68, versículo 15, hermanos, déle lectura, por favor. Salmos capítulo 68, versículo 15. El monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Muy bien, este versículo, hermanos, si es 68, 18, perdón, 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. El mismo versículo que está ahí, hermanos, puesto aquí en Efesios capítulo 4, verso 9, es ese. Salmo 68, 18. El apóstol Pablo, hermanos, tenía que dar argumentación bíblica. El apóstol Pablo no interpreta el Salmo 68, sino más bien lo aplica para la enseñanza que está dando. Lo aplica para la enseñanza, no lo está interpretando. ¿Por qué? Porque según, hermanos, lo que dice por ahí el Targum judío, ojalá y usted algún día pueda estudiar de él el Targum judío, dice por ahí, hermanos, que el Salmo capítulo 68, versículo 18, su interpretación es la siguiente. Dele lectura otra vez, hermano, por favor, el Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Ahí dice la escritura, hermanos, según la interpretación, hermanos, judaica, según el Targum, dicen por ahí que la interpretación es Dios, hermanos,
que usted lo puede leer en todo el capítulo, estaba en el monte. ¿Cuál monte? Y aquí tenemos también a Moisés, ¿verdad? A Moisés. Moisés, hermanos, viene a ser ¿ok? ¿De quién? Del pueblo. ¿Usted se acuerda que cada que había algún detalle, hermanos, aparte de haberle entregado las tablas de la ley, Moisés subía, hermanos, al monte, conocido por varios nombres, no solo el monte Sinaí, y él tenía que subir, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué subía? Hablar con Dios. Para hablar con Dios. ¿Y qué pasaba? ¿Acaso Moisés, hermanos, no mediaba entre Dios y el pueblo? Sí. ¿Y qué hacía? Mira, Señor, varias veces Moisés le dijo al Señor, ese es tu pueblo. ¿Se acuerdan ustedes la plática que tuvo con Dios? Ese pueblo que tú quieres destruir es tu pueblo. ¿Tus enemigos qué van a pensar? ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, entonces, ¿qué hacía Dios, hermanos? Dice que subió y llevó cautiva, ¿qué? La cautividad. Eso es que llevaba el pecado, hermanos, del pueblo. ¿A qué? Al olvido. Pero también no solo lo llevaba al olvido. Esa es la interpretación del Salmo 68:18. No solo la llevaba al olvido, sino que ahora le decía a Moisés lo que tenían que hacer. Les daba, ¿qué, hermanos? Dones. Ejemplo, ¿se acuerdan, hermanos, cuando Dios mismo le dice a Moisés que levante una ¿qué, hermanos? Para que el que la mirara iba a tener oportunidad de vida. Una serpiente, hermanos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasó? Este don es una acción, trabajo. Y Moisés bajó y le dijo al pueblo, hey, traigan qué? Alhajas, oro, lo que tengan en casa y hagamos. No porque iban a adorar una serpiente, sino porque el que mirase la serpiente iba a tener la oportunidad de ¿qué, hermanos? De vida. Y la ira de Dios se iba a calmar. Esta es una. La otra, Dios, hermanos, dice que subió, pero antes de subir bajó. ¿Se acuerdan ustedes cuándo bajaba Dios y en dónde? En el templo, hermanos, o en el tabernáculo. Una vez al año nuestro Dios bajaba en el lugar santísimo. ¿Y qué hacía? Consumía la sangre ¿de quién? Del cordero, conocido como Azazel, hermanos. El cordero pascual, hermanos, ¿qué hacía? Calmaba la ira de Dios por ese año. Entonces el pecado del pueblo era olvidado. Pero Dios dejaba labores. ¿Cuáles? Todos los que tenían que hacer en la era mosaica, hermanos. Sacrificios diarios, semanales, anuales, esto y lo otro. Eso es lo que tenían que hacer ellos. Porque el apóstol Pablo tomó entonces el Salmo 68, versículo 18. ¿Qué similitud tiene, hermanos? ¿Qué similitud tiene? Pues todo. Por lo de Moisés, porque dice, subiste lo alto, cautivaste la cautividad, o sea, como quien se perdonó el pecado. Muy bien. Tiró del pecado. Ok, ahora el versículo 8, hermanos, nos dice, por lo cual dice, o sea, nos diría, mira, la escritura dice, subiendo a lo alto, llevó, ¿qué dice? Cautiva la cautividad. Llevó cautiva espero me está entendiendo. Primero, ¿qué es llevar cautiva? Oye, ¿se llevaron cautivo al vecino? No es lo mismo cautividad que cautiva, hermano. Lo tomaron, ¿verdad? Vino la policía y lo cautivó. Se lo llevó cautivo. ¿Ok? Tomó el pecado. Lo tomaron. Tomó el pecado ante la presencia de Dios, se lo llevó para que Dios nos perdonara. Exactamente, aquí ya está hablando del Cristo, hermanos. No está hablando en sí ya del Padre. Tomó la cautividad. Esto es
El pecado. ¿Qué más? La muerte. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más se llevó el Señor Jesús? ¿Qué más venció el Señor? He aquí que por eso, hermanos, nuestro tema en sí es el cristiano, el Cristo, triunfante, obsequiando dones. Aquí está el triunfo del Señor. El triunfo ante el pecado. El triunfo ante la muerte. ¿Qué más? ¿Qué más fue triunfante el Señor? ¿En nada más eres eso, hermanos? Ante la división De todo, pues. de los dos pueblos hizo uno. División de dos pueblos hizo uno, hermanos. Bueno, y muchas cosas más que podemos ver. Por lo pronto ponemos estas tres. Regresamos a la explicación entonces. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, ¿qué le suena a esto, hermanos? Empieza con R. Resurrección. Y la siguiente palabra es A. Esta es la resurrección del Cristo. Resucitó según Hechos capítulo 1, Nos vamos a la siguiente palabra porque la resurrección viene mucho antes. Resucita el Señor y se presenta delante de sus hermanos, dicen los evangelios. Y dice que al tercer día resucitó. Subió a lo alto. Y anduvo 40 días todavía, hermanos. Y en Hechos 1, ahora sí, capítulo 1, dice por ahí que empieza con A. Ascendió, hermanos. ¿Ascendió hacia dónde? Al cielo. Entonces, cuando Él asciende a los cielos, subió a lo alto. Ahí es, hermanos, cuando Él triunfa. Ahí es cuando Él triunfa. Sigamos la lectura del versículo 9. Y eso de que subió, ahí viene un problema, hermanos, porque esto es una mala interpretación que hacen a veces en algunos lugares. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Ha oído usted hablar algo respecto a este versículo? Sí, se bajó al infierno. Muchos dicen que Cristo bajó al infierno. ¿Por qué siempre pensamos que el infierno está abajo? No lo levantes, hermano, porque ya lo chupó el diablo, dijo aquel. Espérate, pues. ¿Por qué siempre pensar que el infierno está debajo de la... que está en medio de la tierra y que la lumbre y que el quién sabe qué? El infierno no está en la tierra, hermanos. El infierno es igual que otros lugares no visibles. No los puede ver usted ni yo. Entonces, ¿qué significa? Verso 9 y verso 10 es la explicación del versículo 8, hermanos. Es la explicación del versículo 8. El contexto completamente es la explicación del versículo 8. Dice, y eso de que subió, que es sino que también antes de subir el Señor, hermanos, ¿qué pasó? Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles fueron esas partes más bajas? Lo que dice Lucas, capítulo 16, hablando acerca del rico y Lázaro. ¿A dónde van todos los que mueren, hermano? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde estuvo el Señor, hermanos, cuando muere? Su cuerpo es sepultado. Muy bien. Lea conmigo lo que dice Hechos capítulo 2, por favor. Versículo 27 y 28. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Muy bien. Entonces, ¿dónde estuvo el Señor? En el Hades. Y dice el salmista David, hablando acerca de una profecía del Cristo: y no dejarás mi alma en el Hades, en el Sheol, que es lo mismo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo, hermanos, no iba a llegar a la... ¿Cómo usan la palabra los especialistas? ¿Se empieza con P? No. Cuando el cuerpo se empieza a descomponer, está en estado de putrefacción o algo así, por ahí se lleva la palabra. O sea que se está descomponiendo, hermanos. Se está descomponiendo el cuerpo. Y no permitirás que tu santo vea corrupción. Que el cuerpo del Cristo se descomponga, hermanos. Se descomponga. Dios es tan perfecto, hermanos, que al tercer día levanta a su Hijo. ¿Por qué? Porque el embalsamiento que hacían los judíos lo aprendieron de los egipcios, hermano. Y el embalsamiento únicamente podía cubrir 3 días.
De ahí en adelante, al cuarto día, comenzaba la descomposición. Un cuerpo, médicamente hablando, se empieza a descomponer desde el primer minuto, hermanos, en el que la persona deja de tener vida. Es por eso que inmediatamente llevan los cuerpos, hermanos, ¿ante quién? Ante personas capacitadas, ante la funeraria, para ponerles lo que hoy conocemos como formaldehído o formol. En aquel entonces usaban especies y otras cosas para embalsamar los cuerpos y vendas para que el cuerpo se mantuviera por 3 días. Tan sabio nuestro Dios, hermano, que al tercer día el Señor sale de la tumba. Sale de la tumba. Entonces dice ahí el versículo 9: y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10: el que descendió, esto es el Hades, el que descendió es el mismo, no es otro, hermanos. Ese que pasó. ¿Por qué dice esto Pablo? Ay, aquí hay algo interesante, hermanos, porque en aquel entonces existía una secta que es parecidita, hermanos, con todo respeto, ¿verdad? Pero es parecidita a los testigos de Jehová. Es más, ellos tomaron doctrinas de ellos. Los gnósticos. ¿Qué creían ellos? Hay una Apocalipsis, un libro que ellos le llaman así, el Apocalipsis de Pedro. Usted lo puede comprar, nomás tenga mucho cuidado a leerlo, hermano, porque no es un libro inspirado por Dios. En el Apocalipsis de Pedro, según los gnósticos, ellos mandaron a hacer ese libro y lo pusieron como título de el Apocalipsis de Pedro. Hay un momento donde el Cristo está en la cruz y Jesús es el que está en la cruz y alguien llamado Cristo está hablando con Pedro y le dice: Pedro, no te preocupes, porque ciertamente el que está ahí no soy yo, es otro. Los gnósticos enseñaron que Cristo, hermanos, ciertamente no es Jesús y que Jesús no es Cristo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Por tal, no es Dios. Era un farsante. Y hoy, este tipo de personas creen lo mismo, hermanos, que Jesús no es Dios, que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un X, que Jesús esto. Los gnósticos no creían en la resurrección. Los gnósticos no creían en el Gehenna, etcétera. Bueno, en este libro, así lo dice, usted lo puede encontrar hoy en cualquier librería, hermanos, que venden libros espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Dice el apóstol para refutar esa mala ideología. Ese mismo que fue acá arriba, del versículo anterior, primero antes de llegar allá, tuvo que estar aquí. Y mire bien cómo lo recalca. El que descendió es el mismo, no es otro. No está cambiado. Oye, me lo cambiaron. Antes estaba más feo, ahora está más guapo. Es el mismo, hermanos. El mismo que profetiza Isaías 53. Aquel hombre rudo, hermanos, por naturaleza. Aquel hombre de un rostro, hermanos, como José. Manos de carpintero. Ese era el mismo, dice el apóstol Pablo. Dice, subió por encima de ¿qué? De todos. Aquí está otra palabra. Encontramos la palabra en plural, los cielos, hermano. Los cielos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Hay 3? 1, 2, 3. ¿Cuáles? Es el que vemos, ¿verdad? Todos los días. Ahorita lo ve con estrellas. ¿El 2 cuál es? El que está fuera de la tierra, ¿verdad? Usted ya puede ir, hermano. Es más, no necesita pagar un boleto, nomás metas a internet y mira ahí todo lo de la NASA, ¿verdad? 3, la morada de Dios. Fíjese lo que dice bien claro: subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo, hermanos. Pregunta: ¿Cristo ha llenado todo en tu vida, hermano? Claro. ¿Lo ha llenado todo? Tu hogar, tu trabajo. No, espérame, hermano, mi trabajo no. A mí me da tanta tristeza oír esto, hermanos, de cristianos, de decir, mi trabajo es mi trabajo. Y yo hago separación. Trabajo es trabajo y acá la iglesia es la iglesia. ¿No está llenando Cristo todo, hermanos, en nuestras vidas? ¿No es eso lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18? Porque toda potestad, autoridad me es dada
en el cielo y en la tierra. ¿No dice así también la Filipenses capítulo 2, hermano? Donde dice que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor de los que están, ¿dónde? En los cielos, en la tierra. Serás tú, marciano, ¿verdad? Porque el que está arriba son los ángeles, hermanos. Y todo eso que está alrededor del Padre se postra ante el Hijo. Los que están en la tierra somos nosotros. Los que están debajo de la tierra, los muertos se levantarán, hermanos, para glorificar al Cristo. Sean o no sean cristianos. Los que no son cristianos, por eso dice ahí, se doblará su rodilla ante el Cristo, hermanos. Pero ya no habrá oportunidad. ¿De qué? De llevarlos ante la presencia de nuestro Dios. Preguntas, comentarios hasta ahorita, hermanos. Todavía me queda tiempo, me queda media hora. Preguntas, comentarios. Comentarios de Adelante, los gnósticos, hermano, que dicen que Jesús es Jesús, Cristo es el Cristo. Es que no alcanzaron a leer donde le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice perfectamente, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el Cristo, o sea, no hay otro. Sí. Todo el mundo dice Jesucristo, no dice Jesús y el Cristo, es Jesucristo. Jesucristo. Tú eres el Cristo, le aclara ahí luego. Y Jesús lo preguntaba. O sea, yo quiero aclarar que Jesús era el que preguntaba, porque supuestamente andaban con Jesús, no supuestamente andaban con Jesús. Y Pedro le contesta, no le dijo, tú eres Jesús, no, sino dijo, tú eres el Cristo, sí, el Hijo del Dios viviente. Sí, es que simplemente, hermanos, pues lamentablemente por la separación de nombres. Pero usted sabe bien claro que la palabra Jesús, o el nombre Jesús, significa ¿qué? Salvador. La palabra o el nombre Cristo significa el Mesías o el ungido. Bueno, no significa el Mesías, ¿verdad? Porque estamos poniendo la transliteración. Aquí debe aclarar usted bien, hermano. Esta no es el significado. Esta es la transliteración de la palabra Cristo, Mesías, el Mesías. Entonces, ¿cuál es el significado? El ungido de Dios. Pero con tal de hacer caer la escritura o quitarle su credibilidad, hicieron este libro llamado El Apocalipsis de Pedro. Blasfema, hermanos, contra la escritura y contra Dios y contra el Espíritu Santo. Ok, ¿alguna otra cosa que comentar, hermanos? Porque voy a darle solamente la introducción de los otros versículos, ¿no? Bueno, hasta la medianoche le vamos a dar, dijo aquel. Bueno, vamos a ver lo siguiente del versículo 11. Nos quedan unos minutos para concluir, hermanos. Versículo 11 dice así: después de haber hablado, hermanos, argumentado con la iglesia, para la iglesia en Éfeso, después de habernos argumentado a nosotros, yo quiero preguntarle, ¿el cuerpo de Cristo es una organización, hermano? Lea conmigo, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es a la unidad de la doctrina, hermano, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vuelvo a preguntar, ¿la iglesia de Cristo es una organización? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es una organización? Porque la palabra lo dice todo, hermanos. Organización. Oye, mijo, organízate. ¿Qué quiero decir? Pues orden, dijo aquel, decía un hermano, ordénate. Entonces, ¿hay un orden o no hay un orden? Sí lo hay. Bueno, entonces aquí está la organización, eclesiástica, única, hermanos, y exclusiva. No hay otra, no hay más. ¿De qué manera nos vamos a organizar? Los domingos hemos estado enfatizando la misión, la visión y objetivo de la iglesia, hermanos. Hice la pregunta, recuerden ustedes,
Hice la pregunta a los hermanos en Facebook, en las redes sociales. Algunos me decían que la misión era llegar a tener ancianos. Otros que nuestra visión era llegar al cielo. Y el objetivo, por último, le pusieron ganar almas. ¿Será eso correcto, hermanos? Vuelvo a preguntar como les pregunté el domingo. ¿Por qué dejamos hasta el último el ganar almas? ¿Por qué será, hermanos? Según las respuestas que nos dieron nuestros hermanos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso está mal. Porque la misión es la última de ahí de abajo. Ganar almas porque es nuestra misión. La misión es que la iglesia vea una iglesia próspera, crecida en hermanos, ¿verdad? Y el objetivo es esa, la unidad de toda la iglesia. Exactamente, para el verso 13, para llegar a la estatura. ¿Cómo puedo llegar yo a tener una misión, hermanos? Vamos a decir nosotros ahorita, de establecer ancianos. ¿A quién vamos a poner? No hay. Pues no, hermanos. Llegar al cielo, así de fácil. Pues ya vámonos al cielo, hermano, pues ya que el Señor venga. Oh, sí, sin obrar, sin hacer nada. Como cuando aquel va y cobra, ¿verdad? Y dice, oye, págame. Pues qué, pues si no hiciste nada. Pues como quiera, págame. Esto está mal, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha dado una organización eclesiástica, ha dado un orden. Tenemos un Dios de orden desde siempre, que nos ha dicho, ¿quieres, deseas que la iglesia crezca? ¿Quieres, deseas que el cuerpo de Cristo llegue a la perfección, o sea, a la madurez? Fíjese bien. Le voy a leer ahora lo que dice esta versión. Fíjese lo que dice. Capítulo 4, versículo 11. Cristo mismo les dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el ser profetas. Ahí dice que Cristo mismo nos dio dones a la gente. ¿A qué gente, hermanos? ¿A la de afuera? A nosotros, a los cristianos. A unos, entonces, nos dio el don, nos dio la facilidad, nos dio, hermanos, esa forma de ejecutar algo. Vuelvo a repetir, no todos los médicos sirven para ser médicos, hermano. No todas las enfermeras sirven para ser enfermeras. Usted lo ha notado en los servicios médicos que tenemos en nuestro país, hermanos. No todos sirven o tienen vocación. Bueno, esta es una vocación, hermanos. Que con pasión nosotros lo hagamos, con pasión. ¿Sabe lo que es pasión? Apasionate, hermano. Porque va a jugar el tigre, se apasiona. Tanto que se apasionan que se agarran a golpes, dijo aquel, ¿verdad? Se agarran a golpanazos. Entonces, esto, hermanos, son cualidades. Lo primero que el Señor puso para que la iglesia funcionara, ¿qué fue? Y sabe una cosa, aquí tenemos el grave error. Lo siguiente, primero les voy a preguntar, ¿tenemos apóstoles hoy en día en la iglesia de Cristo, hermanos? Siguen siendo los 12 apóstoles. Hoy en día sí vivo, no. ¿Están en la Biblia? Tenemos un grave error cuando decimos Los apóstoles no se predican el evangelio, ¿no? los apóstoles a los cuales constituyó el Señor. ¿Sabe que tenemos un problema y entre ellos los predicadores de decir, no hay apóstoles hoy? Ah, caray. No hay. La iglesia no tiene apóstoles. Sí tenemos apóstoles. A ver, ¿quiénes son, hermano Nico? ¿Quién? No, espérenme. A ver, díganme, ¿quién se lo sabe de memoria? Y les voy a dar un regalo, hermanos, el próximo miércoles. El próximo jueves. ¿Quién se lo sabe de memoria, hermanos? Todos. Vengan, 12. Juan, Timoteo, Judas, el otro Judas que no es Iscariote, ¿verdad? Andrés, Bartolomé, Felipe, no es Filemón, no es Filemón, es Felipe, es Andrés. ¿Alguien más, hermano? Bueno, se los voy a encargar de memoria, hermanos. Mateo, el recaudador de impuestos, 9. Bueno, No había más. algunos de los que mencionó la hermana no son apóstoles. Por ejemplo, Timoteo no es apóstol, ¿verdad? No, Timoteo no es apóstol.
El otro Judas, el hermano del Señor, el escritor de la carta de Judas, tampoco es apóstol. Unos dicen que Santiago era apóstol, el Santiago el de la carta. Él tampoco es apóstol porque los hermanos del Señor no creían en él, hermanos. Los por tal no son apóstoles. Bien. Bueno, entonces pues yo les animo en el nombre de Cristo, hermanos, que los estudien, los estudiemos, dijo aquel, para que ese es el siguiente reto. Próxima semana los puedan traer de memoria. Mire, les voy a dar un tip donde están. Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice, y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. No es Judas el escritor, ¿verdad? No es hermano del Señor. Judas, hermano de Jacobo. Que era hermano supuestamente de Jesús, pero no era su hermano. Sí, no es en sí. Entonces, aquí nos falta el nombre de dos apóstoles. Iscariote, que es el traidor. ¿verdad? Bueno, aquí ya no es apóstol. No. Ya no está. Pero nos falta el nombre de dos. El sucesor de Judas. Matías y el apóstol Pablo, hermanos. Siempre decimos son 12, pero son 13, hermanos. La próxima semana, debido al tiempo, voy a compartir con ustedes algo acerca del apostolado de Pablo. Porque él lo hizo mismo Jesucristo. Sí, y él dice que como abortivo, dice la Escritura, ¿verdad? Lo llamó al apostolado. Entonces, para el próximo jueves, apréndase los nombres de memoria, así corridito, hermanos, como están aquí. Nomás acuérdese de añadir a Matías y al apóstol Pablo y se va a llevar un regalo. No mire la cámara no la regalamos. Pero va a haber un obsequio muy bonito, hermanos. Bueno, debo concluir entonces con lo siguiente. Hoy, todos nosotros, la iglesia de Cristo sigue teniendo apóstoles, hermano. Aquí están. El único apóstol que dejó de ser apóstol por traición fue Judas. Él entregó el ministerio. Pero seguimos teniendo 13 apóstoles. Físicamente hablando, no. Espiritualmente hablando, sí están con nosotros. Esa es la organización eclesiástica que Dios dejó. Próxima semana voy a hablar de las cualidades del apóstol. ¿Qué significa en sí? Concisamente la palabra apóstol. Siempre hemos dicho enviado. Pero ¿qué significa más allá, hermanos? De la palabra griega apóstolos. ¿Qué significa? Enviado nada más, bebé. No, hay algo detrás de la palabra apóstolos en el griego. Y, perdón, los requisitos que debería de haber tenido un apóstol. Hay varios, hermanos. Entre ellos son 4 requisitos que deberían tener un apóstol. Requisitos a los cuales nadie hoy puede cumplirlos. Nadie, hermanos, puede cumplirlos. ¿Por qué? Bueno, lo veremos así la próxima semana. ¿Alguna pregunta, hermanos, dudas que tengan respecto a esto? ¿No? ¿Preguntas, dudas? ¿Quejas, sugerencias? ¿Nada? Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Amén.